Le damos la bienvenida al arquitecto Armando Montes de Oca con el tema de importancia de las simulaciones de viento en el diseño de fachadas de alto desempeño. ¿Podemos darle un fuerte aplauso, por favor? ¿Me escucho bien? Creo que estoy más concentrado en la plataforma de la ley. Pero bueno, creo que todos los que estamos aquí o pertenecemos a la industria entendemos que el viento es un factor importante a tomar en cuenta, pero muchas veces como que no se entiende del todo bien. Hacia abajo. No, la flechita de abajo. Ahí está. Y como que tiene un pequeño delay. Creo que va a estar apoyo técnico. Bueno, primero es, ahora sí que quién soy yo y por qué estoy aquí parado. Yo trabajo en el Casa de Estudios, nos dedicamos a hacer básicamente asesoría o ingeniería de fachada. Y nuestro enfoque principal es el Building Science. ¿Qué es el Building Science? ¿Qué es el Building Science? Es básicamente entender dónde está el edificio y todos los componentes climáticos que afectan al edificio y de ahí determinar una especificación. Si yo determino una especificación sin haber estudiado el sitio, entonces estaría teniendo una especificación un poquito miope porque no... Sí, tiene como... Y básicamente lo que hacemos en Casa Estudio es simulaciones de viento, simulaciones de temperatura. Ahora vamos un poquito más rápido. Supervisión de obra, que tiene que ver mucho con revisar que lo que se haya especificado en el proyecto realmente se haya puesto en práctica en la obra. Que es esta de la supervisión de instalación. Pruebas de hermeticidad que se hacen en campo una vez instalados los elementos de fachada, se hacen estas pruebas de hermeticidad. Igual bajo una normativa, se tiene todo el equipo necesario para hacer las pruebas. Ingeniería forense, que tiene que ver básicamente con qué sucede con el edificio que ya está instalado y tiene problemas de filtraciones. También podemos asesorarlos con esa parte y hacer todos los estudios necesarios para saber por qué tiene filtraciones y entonces cómo se hace el diseño de la reparación. Y bueno, eso es un poquito como de hipoteca de firmas con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Y bueno, ya entrando un poquito a materia de lo que realmente es esto, es confort y viento, que básicamente es hablar del viento. Primero, ¿qué es? Y el viento es, pues, básicamente aire en movimiento. Y esto se mide o se toman lecturas a través de estaciones meteorológicas. Este es un ejemplo de anemómetro portátil, que en realidad lo único que te mide es velocidad. Pero todo lo que te reúne de datos de esta estación meteorológica se traduce gráficamente más o menos en esto, ¿no? Que es una rosa de vientos, los que nos lo enseñaron en la escuela. Básicamente te dice tres cosas, que es
dirección, velocidad y frecuencia. Eso es lo que te dice una rosa de vientos. Pero después esto se vuelve un poquito como muy académico, cuadrado, entenderlo cómo es que esto aplica a la vida real, a un edificio, ¿no? Tenemos esto que es una clasificación de velocidades de viento, que es una escala internacionalmente aceptada, que va desde vientos en calma hasta vientos de huracán. Pero después tenemos ya representaciones de viento, o representaciones gráficas de viento, que son mucho más comprensibles a nivel de cómo es el elemento arquitectónico en el que están. Pues eso que se ve en la rosa de vientos es lo mismo que esto. Es de dónde viene el viento, a qué frecuencia ocurre, a qué velocidades ocurren. Y las velocidades nos dan también presiones. Así, que son presiones en kilopascales, que es presión de viento sobre el edificio. No hay que olvidar que el viento sigue siendo una fuerza, y esta fuerza de viento, que es algo que lo que platicaban los amigos de Pensilvania antes, produce presiones y succiones de viento, ¿no? Que son presiones positivas y negativas, pero también afecta al confort exterior de los espacios. Si estás en un espacio abierto, es muy probable que si tiene ráfagas de viento muy importantes no puedas sentarte a leer el periódico porque te lo volarían, ¿no? Eso también es parte de lo que se tiene que estudiar. Ahora, todo esto, pues cómo afecta o cómo combina un edificio con el viento. Y lo primero es entender qué factores influyen en el viento. Influye la presión atmosférica, influye la rotación de la Tierra, del Ecuador hacia el norte se mueve diferente que del Ecuador hacia el sur. Influye mucho la topografía. Quien ha hecho cálculos de viento por CFE, lo que llama rugosidad del terreno. Influye la temperatura del aire, que también es algo que se toma en cuenta en un cálculo por norma. Influye la altitud. Son 5 factores muy básicos que influyen en cómo se mueve, a qué velocidad y con qué frecuencia actúa el viento. Y después esto se traduce a cosas que pasan en el edificio. Primero es corrientes descendentes. Este ejemplo se lo voy a robar a Ricardo. A cierta altura, la lluvia, que también es un fluido como el viento, va de arriba hacia abajo, como todos dibujamos la lluvia, pero a partir de cierta altura la lluvia en realidad va de abajo hacia arriba. Eso tiene que ver como cómo se mueve el viento en el edificio. Una corriente descendente es el efecto que causa un edificio sobre un empuje de viento y que lo tiende a hacer hacia abajo, a forzarlo hacia abajo. Y eso que va a pasar con lo que pasa en la plazoleta que está aquí abajo, o el podium del edificio. ¿Qué pasa en las esquinas? Volviendo como al ejemplo de CFE y entender por qué el cálculo de viento es así. Normalmente CFE te pide que en las esquinas tengas presiones mucho más fuertes. Y eso tiene que ver cómo actúa el viento en las esquinas de los edificios. En las esquinas el viento se acelera. Luego tenemos el efecto Venturi, el señor que vivió hace como 500 años, y es básicamente cómo se acelera el viento cuando pasa en medio de dos elementos muy cercanos. Entonces se le entiende como efecto como de encañonamiento del viento. Lo podemos vivir muy franco cuando estamos entre dos edificios muy altos y esa plazoleta que está en medio se siente incómoda, no te puedes sentar ahí porque entonces el viento se acelera. Eso es un efecto Venturi. Las últimas dos van un poquito ligadas, pero primero quería hablar de turbulencias. La turbulencia es un concepto un poquito más entendido, pero es básicamente una anomalía en el movimiento del viento. El viento es principalmente laminar y cuando se encuentra con un objeto que lo desvía crea turbulencias, que es este efecto que pasa aquí. ¿Qué sucede con la turbulencia en el día a día? Hay basura acumulada, hojas. Pasa mucho que en balcones donde se crean turbulencias de viento
pues ahí acaba hojas, una bolsa de sabritas, lo que sea. Y después tenemos la sombra de viento, que es como un edificio que potencialmente o es más alto, o es más largo, o es más ancho, evita que este flujo laminar de viento normal te llegue a tu edificio. Y entonces, si estás diseñando un edificio que tiene que ver con ventilación o con aprovechar el flujo de viento, pues entonces este edificio ya te lo está tapando y toda tu estrategia de ventilación ya no funciona. Y por eso es lo que sigue, entonces tenemos que entender que el objeto arquitectónico está dentro de un contexto. La primera cosa que hay que entender es mi objeto arquitectónico cómo es, y entonces el viento actúa bien diferente contra él. Si el viento viene de aquí para allá y mi objeto en planta es así, entonces aquí va a haber turbulencias, aquí, pero sé que tengo aceleraciones en esquinas, y si lo veo en alzado, yo sé que el viento va a pegar fuerte aquí, va a quedar un flujo descendente aquí, va a haber turbulencias del otro lado. Ahora, también el viento, como todo fluido, y eso es un ejemplo que le damos a los clientes, no es que vaya solo de una dirección específica. O sea, la rosa de viento lo que nos da es como la mayor frecuencia a las mayores velocidades estadísticamente, pero eso no quiere decir que siempre vaya en esa misma dirección. Si aventamos una pelotita al río, que también es un fluido, y el río va en una dirección, la pelota se moja completa, no se moja nada más de un lado. Es porque el viento nos pega de todos lados, solamente que pues, va en una dirección específica durante más tiempo estadístico en el año. El emplazamiento, ¿cómo funciona? Pues tener edificios alrededor te crea o no sombras de viento y te crea o no efectos de cañonamiento. También entender dónde está es muy importante. La altura es básica, a mayor altura la velocidad es mayor. Meternos en conceptos de física a estas horas después de comer sería bastante aburrido, pero a más altura el viento es menos denso, entonces va más rápido. ¿Cómo afecta el paisaje? Este asunto de dónde pongo los arbolitos importa mucho cuando quieres o no aceptar el viento. Si yo en este edificio no le pongo nada, sé que tengo cierta presión de viento y que va a fluir de cierta manera, pero ¿qué pasa si enfrente le pongo arbolitos? Estoy desviando el viento. El poner arbolitos, el poner vegetación también contribuye a la reducción de temperatura en esa zona, porque entonces tendrían una sombra y entonces a diferentes temperaturas se mueve diferente el viento. También entender ese contexto en cuanto a vegetación importa. Y el tema de mobiliario urbano es un tema más de seguridad. Si sé que tengo una plazoleta donde tengo unas tabanderas, donde tengo bancas, donde tengo mesitas, y entiendo que en esa zona el viento se acelera, pues entonces tengo que asegurarlas al piso, porque si no, en una ráfaga de viento muy importante se convierten en proyectiles, y entonces potencialmente es inseguro. Se ve mucho en postes y estas banderas en zonas donde tenemos vientos huracanados. Si no se consideran esas ráfagas, esas velocidades de viento, esos postes se arrancan. Es importante como tomarlo en cuenta. Después, esto es lo que afecta al edificio, y pues a mí que yo ando por ahí, no me importa, pero te afecta como ser humano, principalmente como tú, ser humano, siendo un peatón en una ciudad, que tiene que ver con el confort del peatón. En una escala gráfica muy básica, tú puedes tener viento apto para poderte sentar a tomar un café, o ser completamente incómodo para que no puedas hacer nada. Y puede haber velocidades de viento que son aptas para que tú puedas hacer ejercicio al aire libre, pero no sentarte a tomar un café. Entonces tiene que ver también con el diseño de espacios exteriores. Viene el tema de la percepción térmica. El viento es uno de los principales factores que afectan a la percepción térmica del usuario, pero tiene muchas otras cosas que ver
que son importantes cuando se hacen estos análisis, que no es igual el nivel de confort que percibe una persona en Guadalajara al que percibe una persona en la Ciudad de México a alguien en Oslo. Es bien diferente su percepción de calor, de temperatura, de velocidad de viento, etcétera, el tipo de ropa que utiliza. Y de esto viene el potencial de incremento por viento, que es en inglés es chill y en español es como chiflón, que es si tú estás en una alberca y sales y sopla el viento, te va a dar un montón de frío, aunque en realidad la temperatura sean 34 grados. Eso no importa, porque la brisa que estás sintiendo sentir frío porque te está enfriando. Es un potencial que tiene el viento de enfriamiento. Y ahora sí, ya pasando como a las imágenes con colorcitos, etcétera, casos de estudio específicos. Este es un edificio en Puerto Vallarta, en la Marina de Puerto Vallarta. Entonces, de donde ven las líneas rojas es donde viene la dirección del viento, y que en coincidencia en este edificio vienen del mar. No tiene nada de sombra de viento ese edificio, alrededor solo tiene casitas y hoteles chaparritos, etcétera. Y tiene una velocidad de viento muy importantes y efectos de turbulencia muy importantes en la parte superior. Ahorita en la siguiente, que están como la versión en planta, pero nada más para ver la flechita. ¿Qué software usas para hacer esta simulación? Este software se llama Orbital Stack. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la rosa de vientos. Este ejemplo me gusta porque la rosa de vientos ahí nos dice que viene el viento en dos direcciones diferentes, más o menos con las mismas frecuencias, pero en realidad lo que cambia son las velocidades. Para esos estudios hay que hacerlo en la frecuencia más alta, en la velocidad más alta. ¿Qué se ve en este conjunto? De este lado está el mar, de este lado ya entra la ciudad de Puerto Vallarta. El viento, el edificio recibe viento muy franco, que viene de esta parte de acá. ¿Y eso qué sucede a nivel de usuario? En esta parte de aquí el edificio en las esquinas tiene balcones con puertas corredizas. El usuario de este departamento que pagó, yo diría que varios cientos de miles de pesos por ese departamento, no va a poder salirse a tomar un café, porque va a ser muy incómodo estar en su terraza, porque aquí tiene una aceleración importante de viento. Y eso solo si ya logró salir, porque su puerta corrediza seguramente va a ser un problema abrirla por diferencial de presión. Y cuando venga el huracán a Puerto Vallarta, que sucede cada temporada de huracanes, va a tener muchos problemas de filtraciones si no se hace una especificación correcta de la cancelería de esa zona. Y el ejemplo de balcones es uno, pero también tiene usos en el Roof Garden, y también lo que se tiene planeado hacer ahí, que es carnes asadas, etcétera. Yo diría que el carbón va a ser difícil de prender en esa zona, sobre todo aquí que tenemos turbulencias, va a ser muy importante el efecto. Hablando en matemática, esto cómo se traduce en kilopascales. Kilopascales es básicamente la unidad de presión de viento sobre el edificio. Esto es presión positiva. Si nos ha tocado hacer algún análisis de presión de viento, normalmente la presión negativa es más alta que la positiva, pero aquí tenemos presiones positivas de 3.36 kilopascales. Ojo, estos valores no son valores para estudios, son valores referenciales. Todos estos estudios son estudios que apoyan al ejercicio de diseño, pero solo hay dos maneras de utilizar esos números para hacer un cálculo, que es o el de normativa o hacer un túnel de viento físico. Estos valores son referenciales para entender cómo está mi edificio y no tener que pagar mucho dinero o mucho más dinero por hacer un túnel de viento físico. Vamos a la escala de confort de peatón.
básicamente es azul, es actividades pasivas, solo puedo tomar un café, ver el periódico. Actividades activas es deportes al aire libre, estar en la alberca. Y ya cuando ya brincamos a los rojos, ya es cualquier cosa que hagas en torno a incómoda. Confort térmico tiene que ver con tu percepción de la temperatura, pero es de acuerdo a los niveles de confort de los habitantes de esa zona. Por eso decíamos que el viento es un componente importante en la parte del confort, pues tiene que ver mucho con el habitante de esa zona. Es bien diferente el nivel de temperatura que acepta como confort a un habitante nativo de Puerto Vallarta a uno de la Ciudad de México. Pues, es bien diferente eso. Entonces, las zonas rojas son las que se perciben como mucho más calientes, las verdes son las que están a temperatura normal, aceptable, y azules, que no ocurre aquí, es aquellas que se sienten más frías. El siguiente ejemplo es un conjunto en medio de la Ciudad de México. Este ejemplo me gusta porque también los conjuntos se comportan diferentes, entender el emplazamiento de los edificios es bien diferente. Este conjunto prevé una zona comercial y entonces es importante que la zona comercial se acomoda para quien vaya a comprar. Si tú diseñas una zona comercial y no es fácil caminar en ella, no vas a ir a comprar, y lo que importa ahí es que vayan y estén mucho tiempo, en los restaurantes, etc. Esta es la vista en planta. En la superior izquierda tenemos la rosa de vientos. Entonces, el emplazamiento del edificio o el del conjunto ya nos da este efecto como de encañonamiento ahí. Hay veces, o la gran mayoría de las veces, que no podemos modificar eso. Y entonces, el diseño y las adecuaciones habrán de pensarse en función de qué hacemos con esa aceleración de viento y con ese efecto que tenemos ahí. ¿Qué podemos hacer en zonas en las que tenemos turbulencia? ¿Qué podemos hacer en terrazas? Algo que de repente perdemos de vista, pero es el sistema de limpiar fachadas. Hay alguien que se está colgando del edificio para poderla limpiar. Y entonces puede ser tan incómodo estar en la azotea solo para acomodar la BMW, bajarse, o para los que rapelean, como estar en el edificio rapeleando cuando viene una ráfaga importante de viento. También entender cómo afecta eso a la gente que limpia, que puede ser potencialmente peligroso para ellos, es bien importante. Igual, valores de presiones negativas y positivas. Este es de confort de peatón. Veíamos en las imágenes donde tenemos las líneas estas de flujo de viento en líneas rojas. La línea roja no quiere decir que el viento está muy fuerte, solamente es viento acelerándose, pero no necesariamente quiere decir que es incómodo el espacio. Tenemos esta parte de confort térmico. La mayoría está en verdes, hay unas zonas que están en amarillos, y también entender que el lugar donde vivimos, estamos dentro de los trópicos, lo que más afecta es la radiación. En la Ciudad de México, digamos, en todo el país, más se pega no es tanto la temperatura del aire, sino la cantidad de sol que tienes, y eso pega bastante en esas zonas de confort. El potencial de incremento por viento. Esto básicamente en las zonas cafés es muy bajito el potencial. Si ya brincar a colores púrpuras, sería un potencial muy alto. Este último caso es un edificio en Tijuana que está sobre la costa. Y este caso es particular en el sentido que la propia geometría del edificio hace que el edificio reciba mucha presión de viento en una parte de las fachadas de los departamentos, y en la parte de amenidades, que podría provocarle como casita a esta parte de aquí, que es una zona de alberca y bares, etc. En realidad tiene muchísima turbulencia por la propia geometría del edificio.
Y bueno, aquí se ve un efecto como de chimenea importante, que ahí tienen las escaleras de servicio. Esta es una imagen en planta. El flujo de viento viene del noroeste hacia el sureste. El edificio recibe toda la presión de viento, hace como casita esta parte de aquí, pero aquí abajo hay alberca, camastros, etcétera. Y en su momento, cuando se platicó con el cliente, se le sugirió que estas zonas lo mantuvieran lo más cercano a lo que protege el edificio, porque si no habría un potencial de que el camastro acabara en la alberca en las mañanas. Estas son otras imágenes. Esta imagen en vista lateral da mucho testigo de cómo es que si hay este efecto de el empuje de viento remonta. Si aquí hubiera otro edificio, este edificio se moría de calor porque no circula nada de viento, porque este edificio le hace sombra, y aquí hay un efecto de turbulencia muy muy importante. Esto como se ve en la escala que veíamos de confort de Platón, donde azul actividades pasivas, rojo es incómodo. Si se pega mucho al edificio, podría tener una mesita para que la gente se sienta a tomar el café. Acá ya tendrían que hacer alguna actividad en la alberca, si no, no podrían estar. Pero en esta zona de acá, y le sugerimos al cliente en su momento, no pongas nada, o tienes que poner algo aquí que haga que el viento se desvíe y entonces lo puedas proteger. Porque en esta zona, si tú pones una mesita, esta mesita va a acabar en La Paz. Y después en este mapeo de potencial de enfriamiento, pues, se repite un poquito el criterio de pégate al edificio para que no te afecte aquí. Si la alberca estuviera aquí, la gente cuando sale de la alberca tendría mucho frío. Y ya para concluir, finalmente no se puede modificar el viento, es algo que existe, ahí está, pero sí podemos aprovecharlo si lo que buscamos es una estrategia en la que queramos ventilación natural. Pero también lo podemos aprovechar para diseñar los espacios exteriores. Hay que entender que el viento es una fuerza muy importante, tanto que por código de construcción te piden un análisis por presión de viento. Ahí está, y es bien importante que en el proceso de diseño, no solo para calcular, sino para entender los espacios, se tome en cuenta y se hagan simulaciones desde etapas muy tempranas del diseño. Esto nos permite evitar cosas como silbidos, vibraciones y eventuales fallas en el sistema. Si alguno de los aquí presentes vivimos en edificios de departamentos que tienen espacios abiertos comunes, es probable, en el caso de donde yo vivo, si está lloviendo con mucha intensidad, con mucho viento, en la parte de abajo de la puerta de mi departamento silba. Es porque no hay nada que selle la puerta contra el piso. Entonces, no se puede cambiar el layout del departamento, no puedo cambiarlo de posición, no se va a cambiar el edificio de posición, pero si esa puerta se hubiera diseñado con un soplo y un sello, no tendría ese problema. Y cuando llueve muy fuerte, no tendría el problema de que se mete el agua por abajo de la puerta, aún estando dentro de un edificio de departamento. Y esto va al último punto, que el viento, como el agua, son fluidos. Si se mete el viento, quiere decir que se te va a meter el agua. Y el viento, como el agua, por diferenciales de presión, entra al sistema, por el propio empuje de viento hace que el agua entre en el sistema. Entonces, estas son conclusiones finales. Un poquito de la intención es entender que el viento es un componente importante del diseño, además del componente importante de cálculo. Y pues, ¿hay alguna pregunta?
Ya sé que es mi cuarto, pero que no me pregunta. Si ya hice el estudio de CFE, ¿para qué quiero esto? Este estudio es un poquito como las respuestas del examen. Si es el de CFE y me dice que, por ejemplo, en las esquinas tengo 2 kilopascales de presión, y hago este ejercicio en simulación y me dicen que tengo 3, es mucha la diferencia. Si bien yo no puedo usar esos 3 kilopascales de presión para hacer el cálculo de mi cancelería, de las unidades de vidrio, sí me sirve para saber que entonces yo necesitaría hacer un estudio de túnel de viento físico para tener los números reales con los que puedo hacer el cálculo y con los que yo puedo avalar el cálculo de lo que estoy instalando. Entonces, es un poquito como entender que el análisis por normativa no prevé geometrías muy elaboradas. Básicamente eso. Estas gráficas están elaboradas con los vientos dominantes de viento de César y Tijuana o por lo que te marca la CFE. Es por vientos dominantes. Digo, porque si es de acuerdo a lo que te marca la CFE por región, aumentaría más las gráficas rojas que te parecen en este caso las opciones que te están marcando ahí, ¿no? Sí, de hecho, en las gráficas es una gráfica anual. Entonces, básicamente te promedia todo el año. CFE estadísticamente te manda una velocidad de viento por diseño. Sí, 10, 20, 40, 200 años. Ajá, o sea, hay velocidades de viento por diseño que ya se van a los 130 kilómetros por hora, porque es el evento más alto estadísticamente. Esto lo que hace es un promedio anual. Digo, de acuerdo al área de desplazamiento, considerar pues, la velocidad de viento o la categoría del huracán que puede quedar expuesto, ¿no? En la construcción. Sí, y lo que ayuda mucho a este tipo de análisis es a nivel de percepción entender cómo se mueve el viento. Okay. Más que nada eso. El valor que te dé de presión es un valor referencial, más no es un valor para cálculo. El valor para cálculo o te lo da el análisis por normativa o un túnel de viento físico. Pero eso te da una muy buena lectura a nivel de, además de cuántos kPa tengo de presión, cómo se mueve el viento en mi edificio. Más bien el comportamiento de los vientos dentro del edificio. Exacto. Y como toma en cuenta contexto, tienes que poner los edificios alrededor, qué contexto inmediato tienes si tienes una ciudad muy densa o estás en medio, por ejemplo, en el ejemplo de Tijuana, ese edificio está sobre la playa, alrededor no hay nada. Y en particular, ¿es tener valores para determinar inercias? Para determinar inercias y para cálculo, igual regresamos al punto de que el que manda es el de normativa. Sí. Lo que te puede dar este estudio es, si en norma te da un valor y en este te da un valor bien diferente, o sea, muchísimo más alto, Muy diferente. entonces sí valdría la pena que hicieras un túnel de viento físico, porque entonces por norma hay algo que está perdiendo, porque por norma no está considerando que el edificio es en forma de L o de H, o si hay un... ¿Cómo se va a comportar Exactamente, efectos de succiones, efectos de turbulencias. Entonces, esto un poquito lo que te da el norte es, si por norma estoy cubierto, no hay problema. Como se menciona, que es una construcción sola, que no hay otras que puedan generar otro tipo de reacciones, ¿no? Exacto, y por norma te pide un factor de rugosidad del terreno, que tiene que ver con si hay mucha o poca densidad de construcción alrededor. Sí. Pero, ¿qué pasa si en el caso, por ejemplo, del de Vallarta, había muy poca construcción alrededor, pero hay un edificio, un hotel alto? Ese hotel muy alto te puede hacer sombra de viento, pero ¿cómo promedias eso en un estudio por cálculo por normativa? Si todos tus edificios alrededor son de menos de 4 pisos.
Ahora, lo que hacía mención del confort térmico en el área de terrazas, de acuerdo a cada nivel, es muy general también lo que te da el resultado que se puede generar. Sí, lo que es importante entender, lo mencionaba primero, esto es un ejercicio que se hace en el diseño y que es da mucho norte para entender cómo un edificio se comporta en función del medio ambiente. No me va a dar un valor en este punto la terraza se van a sentir 28 grados y en esta otra 34. Digo, pero sí te da una base de datos que con eso pueda concluir o pueda diseñar un tipo de vidrio de Lowy o que de cierta densidad. Para especificar el vidrio habría que hacer una simulación energética, que es una simulación diferente. Este de confort térmico lo que te da son valores para espacios exteriores, pero los espacios interiores hay que hacer una simulación energética donde sí tomas en cuenta igual todos sus factores y te da ya, toma en cuenta temperaturas exteriores, si el edificio es cerrado, abierto, tiene HVAC, etc. ¿no? Pero para determinar, por ejemplo, la especificación de vidrio, habría que hacer una simulación energética. En este caso es una simulación de flujo de viento que te ayuda para entender el espacio exterior, no lo que sucede adentro. ¿Y el túnel de viento ustedes lo tienen o no? El túnel de viento físico no. Eso hay. Ahorita se me viene a la mente hay una empresa en Canadá, es el WA, que tiene un túnel de viento físico fantástico. Es todo un proceso hacer ese estudio de túnel de viento físico. Es una maqueta a la que le ponen un montón de sensores, lo meten en un cuarto grandísimo y hacen ese estudio de presión de viento y ya te da en cada sensor específicamente cuántos kPa de presión tiene. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Decía tu presentación. Pruebas de hermeticidad que comentaste en los COCOX, ¿esas ustedes también las realizan? Sí, el protocolo que se utiliza para hacer las pruebas de hermeticidad prevé que esté hecho en sitio que tenga las condiciones del sitio dadas. Entonces, también depende mucho cómo se haga el mock-up. Básicamente hay dos tipos de mock-up, que es el mock-up estético y el mock-up de performance. El mock-up estético es para ver si se ve como quiero que se vea. Y el de performance tiene que ser hecho específicamente con los materiales, extrusiones, empaques, sellos, exactamente como se va a poner en el edificio. Y se tiene que colocar, si bien no se va a poner en una losa, en algo que emule lo suficientemente bien la losa, el punto de sujeción, los anclajes, etc. Y entonces ahí sí se puede poner la cámara de vacío y hacer la prueba de hermeticidad. Tiene que ver más con qué propósito se haga el mock-up y cómo se ejecute, si la prueba realmente funciona o no. Se puede hacer la prueba en un mock-up estético, pero es algo concluyente en términos de performance, porque está hecho con un perfil que se parece pero no es el mismo. Sí, esto es un software que se llama Orbital Stack. Con ese software se hacen estas simulaciones de flujo de viento. Entonces, a acabarnos el tequila que dejamos de poner. Un fuerte aplauso, por favor. Jonathan no vino. Jonathan Flores también está con ustedes, ¿verdad? Sí, está Jonathan trabajando con nosotros. Varios proyectos de cálculo, pero no hay mucho cálculo de presión de viento. Ah, sí, pues justo él es el que hace el cálculo por norma ahí en la oficina. Sí, hay John es el que muy bueno. Sí,
¿Cómo lo sigo por LinkedIn? Pues igual así, de pasada ahí nos encuentras en LinkedIn, en Instagram. El Facebook está un poquito abandonado, pero en realidad ahí es donde son los puntos de contacto. Claro que sí, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Damos una plática. Habíamos una visita a la fábrica para venir a tu plática. ¿Dónde lo puedo ver? ¿Lo van a ver? Francamente no.